Bueno, reanudamos. Vamos a mirar la sala de espera a ver quién está por allí. Ok, entonces vamos a ver los tumores epidemioides de la nariz y las fosas nasales. ¿Me escuchan y ven la presentación? ¿Alguien que me conteste? Claudia, Daniela. Sí, profe, David. sí se escucha Ok, presentación. muy bien. Bueno, entonces, siguiendo pues con los carcinomas, los tumores malignos de la nariz y fosas nasales, encontramos el carcinoma epidermoide. Aquí pues las estructuras que se comprometen son los queratinocitos, las células queratínicas, que se tornan atípicas y empiezan a crecer de manera irregular y acentuada en la dermis. Entonces, como podemos ver, el diagnóstico etiológico, lo tenemos que hacer con una clasificación tipo biopsia para confirmar que haya este tipo de células creciendo indiscriminadamente hacia la dermis. Segundo tumor más frecuente en varones mayores de 50 años. Pieles con elastosis, es decir, hay alguna alteración en las estructuras de la piel. E inmunosupresión, y eso implica que tenga alguna enfermedad del colágeno o alguna enfermedad inmunológica. Son generalmente pacientes expuestos a químicos como el petróleo, níquel, el acerrín, y que son pacientes que les gusta el cigarrillo, que les gusta coger el cigarrillo a besos. Entonces ya vemos otro motivo por qué no fumar. Además de las alteraciones a nivel pulmonar que puede ocasionar principalmente y del factor de riesgo que se constituye el tabaquismo para la enfermedad coronaria. Corazón y pulmón son una diada. El uno no vive sin el otro. Esos son órganos que son imprescindibles, el uno para el otro. Hay unos factores exógenos, vuelve y entra aquí la exposición a los rayos del sol, a los rayos ultravioleta, exposición crónica, quemaduras o úlceras crónicas por el BPH, factores endógenos como la queratosis actínica y la enfermedad de Bowen, que son un tipo de patología que son un síndrome, abarca muchas patologías en sí, muchos síndromes en sí. La queratosis actínica es un tipo de lesión estructural en la cual pues se pierde todo lo que tiene que ver con la base molecular normal de las estructuras del tejido nasal. Entonces, podemos encontrar eso como causas para la sucesión del virus, de la lesión. La enfermedad de Bowen es una forma de carcinoma epidermoide. Eso fue descubierto por allá en 1912 por Bowen, John Bowen, médico. Y pues puede evolucionar a una malignización como tal. O sea, en el TM, en la clasificación TM, es un tumor que es infiltrativo, que se puede volver, que puede ocasionar metástasis a otros tejidos, pero que también tiene la particularidad de hacer regresión con tratamiento, con radio o con quimioterapia. Entonces, al parecer, pues, la invasividad de este carcinoma es de un 3 a un 5% en la población que lo ha sufrido.
Uy, se me pasó. Ok. Entonces, esta es la fisiopatología del tumor de células epidermoides. Tenemos las células epidermoides que crecen irregularmente, forman masas irregulares y proliferan hacia la dermis, hacia los tejidos externos. Se clasifica en diferenciados, o sea que no hay infiltración. Se pueden ver las células que forman los globos corneales y la queratización. Y los indiferenciados, que ya hay unas células polimorfas, células de diferentes formas, que se disponen en forma inadecuada y desordenada, producen muchas mitosis, es decir, se reproducen bárbaramente, ostensiblemente, y no presentan queratina, no hay este epitelio queratinizado, este sí. Ahí está. Úlcera con bordes indurados. Es por eso que hay que hacer, fíjense que está en todo el vértice, en toda la pirámide nasal, y por eso es que hay que hacer una biopsia para diferenciarlo del carcinoma vasocelular, porque fíjense que la ubicación es la misma, aparenta ser la misma lesión, ¿verdad? Pero por eso hay que hacer un diagnóstico con biopsia. Se coge un pedacito de piel, la ponen, sí, un pedacito de piel o de tejido aquí, o de lesión más bien, de lesión de tejido ulcerado, se coloca microscopio y se ve si son células vasocelulares o si son células epidermoides. Aquí una lesión pues bastante severa, cubiertas con costras y de apariencia hemorrágica, es decir, ya hay compromiso de los capilares y de los vasos arteriales y venosos, y puede hacer metástasis, puede hacer riega a los ganglios del cuello. ¿Ya? Por eso es que es importante la palpación bimanual del cuello para detectar si hay adenopatías o ganglios que estén creciendo. Entonces eso es un signo pues, de diagnóstico, de impresión diagnóstica para este tipo de lesión. Entonces por eso es que hay que hacer la diferencia con una biopsia que me muestre cuál es la línea celular que se está incrementando o que está creciendo. Ahí está el diagnóstico definitivo. Fíjense que todas estas lesiones, todos estos tumores deben ir acompañados de una tomografía. Una tomografía de senos paranasales, de huesos propios de la cara, de huesos maxilares. ¿Por qué? Porque puede hacer riegas, como es, no digamos que altamente metastásico, pero si hay un porcentaje de un 6%, hay que descartar que no haya riegas en otros tejidos, ya sea en tejidos blandos principalmente. Entonces ahí tenemos la lesión. Y el tratamiento es resección. Quitar la lesión. Otro tipo de lesión es el melanoma maligno. Tumor cutáneo mucoso que se desarrolla a partir de los melanocitos, por eso su nombre, melanoma. Melanoma, crecimiento anormal de los melanocitos, es lo que traduce. Neoformación muy agresiva y de elevada mortalidad. Neoformación quiere decir el aumento muy exagerado, desordenado, progresivo de estas células, que producen bastante mortalidad. Entonces, mucho ojo, este es de los más agresivos. El vasocelular no es tan agresivo, es más, se comporta como un tumor benigno. El epidermoide sí tiene su porcentaje de malignidad, un 6% para volverse maligno, y estamos aquí ante un tumor de características malignas como tal, bastante acentuada. Lo mismo, la exposición a la luz del sol, a los rayos ultravioleta principalmente. Generalmente es un lunar que preexiste, un lunar que se considera normal, y cualquier lesión benigna pigmentada
que empiece a crecer, mayor a 5 milímetros, con bordes irregulares, coloración no uniforme. Esto se llama nevus displásico, que puede pasar a un nevus velloso gigante o a un xeroderma pigmentoso. Estas son las tres etapas por las que puede pasar un melanoma, ¿no? Entonces, si usted ve en un paciente un cambio anormal de algo que consideraba un lunar, ojo, que podemos estar ante la presencia de un melanoma. Acuérdese que los melanocitos son aquellas células que aumentan el color oscuro de la piel y por ende son células que nos protegen de los rayos ultravioleta, pero el hecho de que nos protejan de los rayos ultravioleta no quiere decir que ellas no se afecten con los rayos ultravioleta, también pueden afectarse con los rayos ultravioleta. Entonces, ojo, una lesión, un lunar persistente que usted consideraba normal, que empieza a cambiar, ¿sí? Que empieza a aumentar de tamaño, que empieza a doler, por ejemplo, ya vaya donde su médico, que le mande su biopsia y que descarte en qué proceso de esto está. Entonces, ¿cómo se ven? En una placa citopatológica que se le tome al paciente, en una biopsia. Tomamos un pedacito de lunar, lo mandamos al patólogo, lo pone al microscopio y lo que ve son melanocitos atípicos que a veces se agrupan, a veces están aislados y que están creciendo desordenadamente. Característicamente en todas las capas de la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Entonces ahí tenemos la clasificación nodular, que es de extensión superficial, léntigo maligno y lentiginoso acral. Esto va según la profundidad. O sea, va desde lo más superficial, que se consideran benignos, hasta el compromiso más profundo, ¿verdad? Que son los que se consideran más malignos. Entonces, ahí tenemos el nivel y la descripción. Nivel 1, localizado y limitado en la epidermis. Es un tumor in situ. Esta es la clasificación TM de la que les digo. TM, que significa T de tumor y M de metástasis. ¿Ya? Clasificación TM en patología. Entonces, melanoma maligno in situ, no hay riegas, no hay infiltración en otros tejidos. El tipo 2, además de la epidermis, invade la dermis papilar. El tipo 3 ya empuja la unión de la dermis papilar con la reticular, que son las dos dermis que hay. Y el 4 ya penetra la dermis reticular, ya es más profundo. Y la última, que es el que invade la hipodermis, que es la última capa de los tejidos de la piel. Entonces, fíjese que va desde lo más leve hasta el más severo, según la profundidad de su compromiso. Ahí está. Tiene una simetría con bordes irregulares, color abigarrado, un color oscuro, negro, con diámetros superiores a 5 milímetros, 6 milímetros. No se les olvide que ustedes al ver esto, para remitirlo donde el médico, remitirlo donde el cirujano, donde el patólogo, hay que hacer palpación de cuello porque esto se puede pasar para otros órganos y por vía hematógena puede infiltrar los tejidos del cuello, los ganglios principalmente. Por eso que usted debe hacer una palpación en su semiología, una palpación bimanual del cuello para ver que no haya compromiso. Bueno, entonces lo que hacemos es quitar la lesión, una exéresis, igual que el otro tumor, el vaso celular. La resección, pues hay unas recomendaciones. Los de menos de 1 milímetro de grosor se recomienda márgenes de 1 centímetro de piel y tejido celular subcutáneo normales. ¿Sí? Es hasta donde debe llegar la incisión, ¿sí? O la resección. De 1 a 4 milímetros, o sea, más grueso de grosor, la recomendación es 2 centímetros
de piel al margen. Pues todo esto, ¿para qué? Para que no haya una aparición posterior. O sea, que usted no vaya a dejar tejido ahí o unas células ahí que puedan más adelante propiciar la aparición de un nuevo tumor. Entonces, se hace un colgajo por estética porque no le vas a dejar un huequito ahí al paciente, ¿verdad? Y se está pensando también qué beneficios ofrece la radioterapia, pero actualmente, pues para ser menos invasivos, pues se están haciendo estos estudios a ver qué beneficios ofrece. Ustedes saben que todo lo que es quimio y radio, así como queremos pues mejorar las condiciones del paciente para las lesiones que tenga, también te pueden producir unos efectos adversos y es lo que uno trata de que sea menos lesivo para el paciente y definitivamente hoy en día, hoy, por estética, por mejorar el pronóstico del paciente, es mejor el tratamiento quirúrgico. Denme 10 segundos y por un vaso de agua. Ok, continuamos. Tumores malignos de las fosas nasales. Ya, vamos a ver. Ya los tumores ya a nivel interior, a nivel interno de las fosas nasales. Es una enfermedad que se forma en la que se forman células malignas cancerosas en las fosas nasales. Poca frecuencia, del 1%, pero en su práctica clínica ustedes lo van a ver. Seguro que sí. Bueno, entonces, según la epidemiología, vuelve ese grupo etario. Ya ustedes cuando llegan a los 40, 50 años a cuidarse más todavía, ya empiezan a aparecer pues las lesiones. Si no nos cuidamos, empiezan a aparecer las lesiones en este grupo etario, las enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con enfermedades tipo tumoral, hay que cuidarse de ellos y evitar la exposición a los agentes exógenos, ¿verdad? Los tóxicos, los químicos. ¿Sí? Todos estos agentes se han demostrado que son cancerígenos, que son oncogénicos, es la palabra correcta, que generan tumores en el organismo. ¿Ya? Los rayos X, otra vez los pacientes fumadores también. Eso está dentro de la toxicidad de los agentes exógenos tóxicos, el fumar, la exposición profesional a químicos en las industrias, a la aserrín de las maderas, ¿cierto? Al humo industrial, al níquel. Total que usted como fonodiólogo tiene que preguntar dentro de su anamnesis tiene que preguntar estos antecedentes. Y bueno, cada empresa se encargará de brindarle la protección, los EPP a los trabajadores de sus empresas, porque si no vamos a sufrir de todo este tipo de enfermedades constantemente. Entonces, la fisiopatología crece en la luz de la fosa nasal. Permítanme aquí. Está grabando, ok. Déjenme ver si está grabando. Ok, está grabando. Bueno, entonces se extiende hacia los senos maxilar y hemoidal, hay que estar muy pendiente porque esas son estructuras que son contiguas y que pueden también presentar lesiones pues por contigüidad, por cercanía. Por su proximidad a la base del cráneo, a la órbita, su pronóstico es en principio malo, específicamente en estadios avanzados, o sea que mucho ojo con tumores que salgan en las fosas nasales porque esto puede progresar a los senos hemoidales y maxilares y de ahí para adelante, de ahí para la base del cráneo. Y entonces el problema de tener una lesión en la base del cráneo es que se va a comprometer todos esos centros reguladores de la respiración y del pulso. Entonces es peligroso. Síntomas y signos, pues lo mismo,
cómo está la clínica nasal y sinusal, si hay obstrucción, si hay sangrado, si hay salida de secreciones nasales, serosos, purulentos, o mucopurulenta de olor fétido, o si tiene características hemorrágicas. Ojo con todo esto, sospechar una lesión tumoral. Diagnóstico, la rinoscopia, examinar directamente si hay una lesión en las fosas nasales. Todo, como le hemos venido diciendo, toda patología requiere de biopsia. Para su clasificación, hacer una tomografía o una resonancia, porque debemos buscar que no haya afectación ósea y de las partes blandas, principalmente de las fosas nasales, de los senos etmoidales y maxilares y frontales, y de la base del cráneo. Tratamiento, aquí ofrecen al paciente radioterapia, cuando ya tenemos un carcinoma indiferenciado, es decir, de alto compromiso, de alta malignidad. La quimioterapia se ofrece ya es cuando el paciente ha sobrevivido a la radio, se hace el control local y se hace el control o desarrollo de las metástasis a distancia y manejo paliativo. ¿Qué es el manejo paliativo? El manejo sintomático de todo lo que tiene que ver con un cáncer. Es decir, manejo del dolor, manejo de las secreciones, las terapias respiratorias, la parte de fonoaudiología, que es en la que ustedes entran, que es la de rehabilitación, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento definitivo, en la cual pues se hace resección de la lesión. También encontramos un carcinoma epidermoide. Acuérdense que este tejido lo encontramos también en las fosas nasales, en donde se produce una alteración tipo metaplasia del epitelio cilíndrico del revestimiento de las fosas nasales, del epitelio que está revistiéndolas, del epitelio que está en el exterior de las fosas nasales. Predomina en forma indiferenciada. Hay células cúbicas pavimentosas atípicas y poliédricas, es decir, tiene varias formas. Indiferenciadas, en donde hay ausencia de la sustancia tipo queratina y del globo córneo. Son dos sustancias que normalmente deben estar presentes en las fosas nasales. Tienen capacidad para ulcerar la fosa nasal y también hay que revisar el cuello porque puede producir metástasis ganglionar. Tenemos el otro, maligno. Cuando usted escuche la palabra adenocarcinoma, estamos hablando de una de las tumores más malignos que hay. Difícil de tratar. Entonces aquí, como característica, este adenocarcinoma, cuando usted escucha la palabra adeno, quiere decir de glándula, es un tumor glandular. Por eso es un crecimiento anormal de las glándulas secretoras de moco situadas en la fosa nasal. Entonces va a haber un aumento de esa secreción de esa de moco y por contigüidad va a producir una invasión del seno maxilar y del etmoides y hasta llega a seno frontal también. Ahí pues una gráfica pues, que muestra los senos paranasales, el compromiso que puede haber a todo nivel. Aquí está la fosa nasal, ¿sí? El compromiso en el adenocarcinoma es que de la fosa nasal pasa a los senos etmoidales y frontales y maxilares. Y por eso también al paciente hay que practicarle la tomografía. Entonces, ahí tenemos la definición del adenocarcinoma. Son poco frecuentes y tienen mucha aparición en los senos maxilares y luego etmoidales. Bueno, entonces aquí en el seno maxilar, los tumores de seno maxilar son aquellos que se asientan en esa región del hueso maxilar y no solo en la cavidad sinusal. Son desconocidos su origen. Al parecer está muy relacionado con todos los procesos inflamatorios crónicos en un paciente.
Y pues, aparentemente, pues, como en los tumores benignos, evolucionan casi que inadvertidos. Cuando ya están en etapas de crecimiento avanzado es cuando vienen a producir síntomas como rinorrea, inflamación, dolor, fiebre, cacosmia. Entonces, muy pendientes de eso. Hay de tipo epitelial, en las que se da una metaplasia, que es una alteración a nivel celular, a nivel de la mitosis de la célula. Hay una transformación de los epitelios que va de lo normal, que es un epitelio cilíndrico ciliado, que es lo que encontramos normalmente en el organismo, en el seno maxilar, pasa de este epitelio, que es normal, a un epitelio maligno, que es más plano, cúbico, y que genera un epitelio pavimentoso. Es decir, un epitelio más rugoso, más edematizado. Está el carcinoma adenoide quístico, se encuentra más que todo en la zona del paladar duro, crecimiento lento, y ojo, tiene la capacidad de hacer metástasis hasta el pulmón. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, que es importante la clasificación de los tumores a nivel de los maxilares, a nivel de los maxilares y esfenoidales y hemoidales. Hay tumores conjuntos, sarcomas, fibrosarcomas, mixosarcomas, osteosarcomas, inforeticulares, entre los linfosarcomas. También podemos encontrar melanomas malignos. Usted cuando escuche la palabra adenocarcinoma y sarcoma, estamos hablando de las lesiones más malignas que hay. Bueno, esto es lo más maligno, un sarcoma. Difícil recuperación, hace muy fácil metástasis, va a hacer riegas a otros tejidos, inclusive a tejidos lejanos, por vía hematógena, se pueden transmitir por vía circulatoria. Tenemos los signos y síntomas, puede producir dolor dentario, puede producir una neuralgia, un dolor facial intenso, ¿verdad? Porque recordemos que las estructuras que pasan aquí son el nervio trigémino, el nervio facial, el auditivo. Se puede producir hidrorrea por la compresión del ganglio esfenopalatino, son aquellas personas que tienen mucha secreción de saliva. Podemos tener un enoftalmos cuando ya hay una infiltración, ¿verdad?, a nivel de la base de cráneo, a nivel de la órbita, y puede producir este enoftalmos que ustedes ven, que es algo muy, digamos que muy espantoso, ¿verdad?, en el paciente ver esto. O puede producir abombamiento de la pared externa del seno. Y fíjense que la principal característica es que no hay surco nasogeniano. O sea, este surco desaparece. Y el surco que está en el reborde inferior de la órbita y del malar. Vea que esto está plano. No es como acá, que aquí sí tiene surco, aquí no. Entonces, esas son una de las principales características a nivel clínico. Diagnóstico: se hace una endoscopia de la fosa. Y si usted ve una deformación de la pared externa, con mucosa nasal hipertrófica, sospeche un tumor maligno en esta zona. Diagnóstico: definitivamente la biopsia, y se hace tomografía y resonancia por el compromiso que pueda tener la zona afectada y las zonas que están alrededor. Tratamiento: se ofrece radioterapia con todas las implicaciones, con todos sus, digamos que con todos sus efectos adversos, y la quirúrgica, que definitivamente se extrae la lesión. Idealmente debe ser de manera completa, ¿sí?, y procurando no dejar tejido allí, tejido residual, células que puedan proliferar un nuevo tumor. Los tumores del seno etmoidal, esa lesión protuberante allí en la abuela, se asientan en el seno etmoidal. Los más frecuentes son los epiteliomas glandulares, también adenocarcinomas,
son de tipo maligno, tienen una forma diferenciada que es la menos maligna. El tejido neoplásico aparece ordenado, pero en crecimiento, similares a las estructuras glandulares que son normales. Y pues a veces se ve una orientación y una distribución normal, pero hay crecimiento del mismo. En la forma indiferenciada hay un desorden total, hay una dismorfía, y pues ya es una distribución de tipo sarcomatoide. Acuérdense, la palabra sarcoma es lo más maligno que hay. Entonces, edad media, los hombres sufren los que sufren más, asociado a fenómenos inflamatorios crónicos. Tenemos unos factores de exposición, fíjense que son los mismos que hemos hablado toda la exposición para casi todos ellos. Exposición a polvo, a serrín, exposiciones a químicos, a gases inhalados. Los signos y síntomas, también una obstrucción nasal, rinorrea, espesa, con cacosmia, a veces epístasis, y se produce una alteración en la voz, se escucha una voz nasal, desde una voz ñata, una rinolalia, por la resonancia. Encontramos neuralgia facial, es decir, dolor en toda la fascia, en toda la cara, porque hay compromiso en el nervio facial y a veces en el nervio trigémino. Se produce un abombamiento, como lo vimos en la gráfica de la abuelita, de la región de la raíz nasal, generalmente unilateral, con aspecto redondeado. Ahí lo tenemos, el tipo de lesión, fíjense que es aspecto en la raíz nasal y de aspecto redondeado, forma como una pelotica allí. Diagnóstico, hacemos una endoscopia, vemos la formación de ese tejido en la raíz nasal, a nivel de meato medio, que puede desplazar el cornete medio. Definitivamente la biopsia nos da el diagnóstico, y obviamente que la tomografía y resonancia de huesos propios de la cara, de los senos paranasales, del hueso nasal, nos puede dar una base diagnóstica para diferenciar de otras lesiones o confirmar que este tumor no esté haciendo metástasis o riegas en otros tejidos. Tratamiento, radioterapia y quirúrgico, definitivamente retirar la lesión con una etmoidectomía por vía transfacial o por vía transnasal. Depende de la vía que sea más fácil, que elija el cirujano y que le oferte al paciente. Muy bien, vamos a dejar de compartir. 3:30 de la tarde. Vamos a cerrar la sesión para que se descargue el video. Me faltan 2 minutos. Bueno, muy bien, estamos bien con el tiempo. Listo, entonces terminamos esta sesión de nariz, ¿verdad? Y estos son los temas que se van a abordar en 8 días, el jueves a las 4 de la tarde. Voy a cerrar aquí, en 10 minutos nuevamente nos vemos para terminar de concretar lo que nos falta de nuestro curso de patología ORL.